Bien, amados, buenos días. Estamos acá, después de una breve pausa el día de ayer, con el Instituto Bíblico Radial, para que sigamos conociendo esa obra extraordinaria de los Hechos del Espíritu Santo, como le llaman muchos al libro de Hechos, y vemos la obra preciosa que el Señor va haciendo durante muchos años. Él va agregando a la iglesia a los que debían de ser suyos, como dice, y así, de esa manera, mis amados, vamos conociendo los acontecimientos que están muy relacionados con el desarrollo del Imperio Romano. El cristianismo está impactando seriamente al Imperio Romano y ya sufre de prácticamente de la penetración, aunque pacífica, de una fe, de un credo, pero que está transformando la vida de los romanos, no con la guerra como ellos habían conquistado a los pueblos, sino a través de un mensaje de esperanza, un mensaje que le permitía a ese mundo que estaba lleno de esclavos, ¿verdad?, que había una salvación, que había una posibilidad, que aunque fuesen esclavos podían alcanzar la libertad y salvación eterna. Y de esa manera, mis amados, estamos ahora terminamos el día martes, el capítulo 15, donde hay una reunión de la circuncisión que están encabezadas por Pedro, y los de la incircuncisión que está encabezado por Pablo. Los dos brazos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se reúnen con todos los demás que se habían convertido para llegar a acuerdos que permitieran no interferirse, no estorbarse, ya que el tratamiento con los judíos era diferente que el tratamiento con los gentiles. A los judíos se les tenía que demostrar a través de las escrituras del Antiguo Testamento que era el Mesías prometido, era nuestro Señor Jesucristo, y que ya había llegado su Mesías para salvación, y entonces ellos aceptar ese hecho. Y para los gentiles solo era un mensaje de que había un Salvador de la humanidad que había venido a morir por todos nosotros y que era necesario que cambiaran de vida, que tuvieran un arrepentimiento de la vida pagana, de idolatría, y que todos coincidiéramos en una vida de santidad y de obediencia a los mandatos del Señor Jesús. De esta manera vemos cómo se van originalmente, como el Señor había dicho, id y predicad el Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Eso hicieron ya en todo Judea, y ahí lo hicieron en Samaria, ahora ya están en Antioquía, y ya se hizo el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. De tal manera que ahora ya hay muchas iglesias gentiles que se están sumando a la iglesia, y de alguna manera están sucediendo cosas en Jerusalén. Amén. Voy a hacer hoy una participación de la historia del año 62, amén, que es más o menos un poquito después, fue el año que sucedieron cosas muy extraordinarias en la vida de Pablo, pero en el año 62, después del Señor Jesucristo, o sea, 32 años después de su muerte, porque él muere en el año 30 después de Cristo, amén. Jacobo, su hermano, el que le seguía al Señor, que era el que de alguna manera dirigía la iglesia en Jerusalén, tal como nos hace constar Hechos 15, el sacerdote Johanan, del que ya habíamos compartido con ustedes, que era parte de la familia de Caifás y Anás,
Johanan era mucho más joven que ellos y por lo tanto más impulsivo. Y está aprovechando la coyuntura de que no existe procurador en Judea, ya que Poncio Pilatos está defendiendo su causa allá con ellos, en Roma, amén. Y entonces Johanan, por iniciativa de él, es decapitado, amén, Jacobo, en el año 62 después de Cristo. Primero fue el otro Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? Y por la muerte de Jacobo, sale toda la iglesia de Jerusalén. Recordamos que había estado Pedro también prisionero y con la intención de también sacrificarlo, pero solamente ese Jacobo del que hablamos en esa ocasión, ese era el hermano del apóstol Juan. Ahora en este año 62 estamos hablando de Jacobo, amén, o de Santiago, ¿verdad? Que es el mismo, es el que escribió el libro de Santiago, es Jacobo, el hermano del Señor Jesús, amén, el que le seguía, el segundo en el orden. Y ¿cómo es que llegó? Y voy a hacer un breve paréntesis. ¿Cómo es que llegó a la carta de Jacobo llamarse Santiago? Porque en los primeros tiempos de la iglesia, Jacobo en hebreo es Jacob, amén. Y cuando la iglesia lo empiezan a santificar a todos los apóstoles, ¿verdad? Que le ponen San Pedro. Esa es la razón por la que aparece en los 4 evangelios, ¿verdad? En el año 400 Jerónimo escribe la Vulgata Latina, ya usted recordará la historia de la Biblia, y entonces ahí aparece en los 4 evangelios, ellos les ponen San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, porque de todos los libros, de todo el Nuevo Testamento, ¿por qué no dice las cartas de San Pablo, verdad? No dicen las cartas de San Jacobo o de San Judas, sino solamente los 4 evangelios. Ese fue un derivado de la Vulgata Latina y así se conservó en las siguientes traducciones. Bien, Jacobo en hebreo, Jacob. Entonces cuando le ponen, lo santifican, ¿verdad? Entonces le ponen San Jacob, Santiago, juntos era Santiago. Entonces lo que hicieron, ya traducido al español, lo juntaron los dos y le pusieron Santiago, que quiere decir San Jacob, amén. De ahí viene el nombre de Santiago, pero realmente es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Bien, con esta salvedad, entonces estamos comentando la persecución de los cristianos después de Nerón, que fue el que inició las persecuciones. Nerón muere y le sigue Calígula, ¿verdad? Otro personaje muy particular dentro del Imperio Romano. Y de esta manera, Calígula nombra a Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, y es el que está gobernando ahora la porción de Judea. Este Herodes el Grande, ¿verdad?, es el que hizo matar a Jacobo, el hermano de Juan, el que está en Hechos 12, capítulo del 1 al 3, ese es Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, que trató de matar de pequeño al Señor Jesús, y ahora el nieto está matando a Jacobo, el hermano de Juan. Amén. Bien. Ahora en el año 62... tenemos la presencia de Calígula y sigue persiguiendo la iglesia. Y por iniciativa del sacerdote Johanan, el sumo sacerdote del templo Johanan, por iniciativa de él también matan a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Amén. Si bien es cierto que muchos fariseos salieron a su defensa, predominó más el odio que este sumo sacerdote le tenía a la secta del camino, que era el nombre que le habían dado los fariseos a los seguidores del Señor Jesús. Amén.
Al acontecer esta persecución tan grande en ellos, entonces los apóstoles y discípulos que todavía estaban en Jerusalén salieron de Jerusalén y se trasladaron a una ciudad que se llamaba Pela. Esta ciudad estaba del otro lado del río Jordán, de tal manera que ya estaban en territorio ya no de Judea, donde tenía autoridad Herodes Agripa, sino que pasan a otra zona donde estaba uno de sus hermanos también, pero que era más tolerante, que era Felipe, su hermano. Entonces, de esta manera salen los seguidores del camino, perdón, los seguidores del camino salen de Jerusalén y se van a la ciudad de Pela. Para entonces había ya una revuelta dentro de Jerusalén, como no había procurador romano, entonces los celotas empezaron a hacer un movimiento civil, o sea, un movimiento de revolución que iniciaría en el año 66 y concluiría en el año 70 con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y aquí, de esta manera, se vieron obligados por la persecución misma de los fariseos a salir de la ciudad. Pero los fariseos tomaron esta decisión de la secta del camino, de prácticamente que se estaban apartando del movimiento que ellos estaban promoviendo en la ciudad de Jerusalén. Antes de que fuera destruida la ciudad de Jerusalén, salieron un grupo de rabinos fariseos y se fueron a la ciudad de Yamnia. Si tú te acordarás también de la historia de la Biblia, Yamnia fue el lugar donde se determinó el canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Yamnia se sacaron los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y del otro lado entonces se agarraron caminos opuestos. Yamnia, mi hermano, está un poquito al norte de Jerusalén y Pela está al oriente de Jerusalén. De tal manera que quedan divididas las dos corrientes, la corriente tradicional de los judíos y la corriente del nuevo evangelio del Señor Jesús. Pero los fariseos enseñarán posteriormente a todos sus seguidores que los de la secta del camino abandonaron a sus hermanos en la ciudad de Jerusalén. Amén. Y por lo tanto, a partir de ese momento, dictaron ellos un acuerdo donde se les prohibía a toda sinagoga recibir a cualquiera que fuera de la secta del camino. Se les cerró la puerta en esa parte del oriente de Jerusalén que comprendía pues lo que era la tierra de los amonitas, era la tierra de Babilonia, la Mesopotamia, donde estaba el resto de los imperios persas, del imperio babilónico, Egipto, ¿verdad? Entonces ahí sí pudieron ellos predicar el evangelio, pero toda la otra parte, lo que corresponde a Antioquía y todo lo demás, les cerraron la puerta a todo judío que quisiera ir a predicar en sus sinagogas. Y esto dio como resultado, amén, de que entonces tuvieran poca posibilidad de llevar su mensaje, ya que el único día que podían ellos llevar a reuniones eran en la sinagoga del día del reposo. Y esto es lo que comentamos anteriormente, de que reducía considerablemente la capacidad de poder evangelizar si nada más se concretaran al día del reposo. Sin embargo, esto es lo que aconteció con el grupo de la circuncisión, la secta del camino, y entonces empezó a mermar
su participación, mientras que Pablo, que todos los días evangelizaba en las plazas, amén, en las escuelas, en las instalaciones, cualquiera que fuese, entonces los gentiles iban creciendo de una manera considerable, mientras que en los judíos se limitaba a algún día y algún lugar que quisieran recibirlos en la sinagoga. Amén. Aquí empieza, mi hermano, pues el recorrido, los dos caminos que toma el Evangelio a través de la circuncisión y a través de los de la incircuncisión. Por parte de los fariseos dieron estas instrucciones, ahora ya convertidos en rabinos. Cuando se destruyó el templo, mi hermano, los fariseos dejaron de tener un lugar en donde ejercer ellos su dominio y su autoridad, y se convirtieron en los rabinos de las sinagogas. No dejaron de tener el control de dirección sobre el pueblo, pero ahora ya como rabinos en la sinagoga, ahora como maestros de la palabra, como doctores de la ley, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo se va transformando el ambiente, manteniéndose permanente para Pablo en la conversión de los gentiles y dificultándoseles a los de la circuncisión. Sobre todo los romanos. Ahora los romanos, después de la revuelta, de la revolución de Jerusalén, de los judíos del año 66 al 70, entonces dieron una orden, una determinación de que se persiguiera y que se condenara a muerte a todo aquel que se considerara del linaje de David. Amén. ¿Por qué? Para que no tuvieran un cabecilla, porque los judíos estaban esperando a aquel que los iba a liberar, que era de la casa de David. Entonces, ahora, dentro de los apóstoles llevando el mensaje, tenían el cuidado, mi hermano, de irse apartando de todos aquellos que de alguna manera se estaban tratando de rebelar contra los romanos, puesto que el mensaje que llevaban ellos era un mensaje de salvación y vida eterna, amén, de respetar las autoridades constituidas. Por lo tanto, ya había una gran diferencia entre el judío que había recibido a Jesús como su Mesías y el judío natural que todavía tenía la esperanza de ser liberado del yugo romano. Y esto va haciendo que la iglesia con composición judía vaya mermando constantemente. Amén. Murió Jacobo, el hermano del Señor, y por lo tanto le trasladaron a Simeón, su hermano, también. Simeón era el que seguía en el orden de los nacimientos. Fue el Señor Jesucristo, fue el primogénito, Jacobo fue el segundo y Simeón fue el tercer hijo. De tal manera que ahora, al faltar ya Jacobo, le trasladan a Simeón la jefatura de los de la circuncisión. Amén. Fue perseguido en el momento en que Simeón también lo pusieron como cabeza de la iglesia y llegó a los oídos de los romanos, que era hermano de Jesús, quien había dicho que era del linaje de David, lo empezaron a perseguir. Amén. Bien. Simeón tenía sobre sus hombros el señalamiento más grande, que era el ser hijo de David, ¿verdad?, que el de ser cristiano, porque hasta ese momento las persecuciones no eran tan significativas y nada más eran locales, pero ahora resulta que también él está siendo perseguido. Y así encontramos que la iglesia judía primitiva está siendo perseguida por
los mismos fariseos y los mismos judíos y por los romanos, ¿verdad? Entonces ellos tienen que irse a zonas muy lejanas, y es así como vemos que llegan, mi hermano, Pedro llega hasta Babilonia, vemos que llegan a la India, amén, llegan a Egipto, llegan a Etiopía, llegan al norte de África, llegan aún a España, llegan a Portugal y llegan hasta las Islas Británicas. Amén, como tiene Andrés, uno de los apóstoles, es el patrono de Inglaterra, mi hermano. De esta manera, pues, vemos cómo la persecución tanto de los judíos como de los romanos hace que se vayan yendo a lugares más lejanos donde ellos puedan no ser encontrados, pero a la vez también dentro del plan de Dios, que es el que hace las operaciones, ¿verdad?, los va llevando para que el evangelio vaya siendo dispersado por todos esos lugares. Amén. Ahora ya no tienen contacto la iglesia cristiana de los judíos y la iglesia cristiana de los gentiles. Cada una tomó su rumbo y su camino, salvo aquellos que salieron de Jerusalén y siguieron por toda la ruta que llevaba Pablo, en donde se convirtieron en enemigos de Pablo. Amén. Bien, entonces ya tenemos ese espacio de tiempo después del capítulo 15, y de ahí en adelante vamos a ver algunas características. Con este antecedente, mi hermano, podemos saber por qué las iglesias se separaron, por qué cada una tomó su ruta, por qué vas a entender también por qué cuando Pablo le quiere ir a evangelizar a Bitinia, ¿verdad?, y a Galacia, y el Espíritu le dice, no vayas. Y le dijo, no vayas, porque toda esa zona ya estaba siendo evangelizada por Pedro, estaba siendo evangelizada por, inclusive Marcos andaba ahí con Pedro, Juan Marcos, y ya no tenía razón que estuviesen todos concentrados en una zona, y entonces le impidió y lo mandó a Macedonia. Entonces ya vamos encontrando sentido, mi hermano, a muchas porciones que la Biblia dice para entenderla. Si usted lee, por ejemplo, para afirmar lo que estamos comentando ahorita, mis amados, si usted me hace favor de acompañarme para entrar al libro de Pedro, o San Pedro, si usted quiere ponerle santo a todos los libros de él, no hay ningún problema, porque lo fueron. Amén. Entonces nosotros vemos en la carta de Pedro, amén, en la primera de Pedro, perdón, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, o sea, los que están fuera de la patria y han sido dispersos, han sido enviados, han sido lanzados fuera, eso es dispersos, en el Ponto, en la Galacia, en la Capadocia, en Asia y en Bitinia. El Espíritu Santo impidió que fuera a Galacia y a Bitinia a Pablo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Pedro, y esto lo confirma su primera carta en el versículo 1. Amén. Ahora ya entendemos por qué les dirigió a este grupo de pueblos, ¿verdad? Y también entenderemos, mi hermano, amén, en primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Muchos dicen que esta Babilonia, que esta carta la escribió los que quieren hacer creer que Pedro estuvo en Roma, amén, dicen que aquí está esta palabra de Babilonia, no se refiere a la tierra que está en Mesopotamia, sino que
Pedro también le está llamando a Roma Babilonia. Eso es mentira, mi hermano, porque la palabra de Babilonia, que hace cierta referencia al Imperio Romano, fue desarrollada por el apóstol Juan en el año 95, amén, 30 años después de la muerte de Pedro. Así que esta Babilonia es realmente la Babilonia, es la zona esa de la Mesopotamia donde estaba evangelizando el apóstol Pedro. Bien, de esta manera vamos aprendiendo lo que dicen nuestras escrituras, ¿verdad? Y bueno, obviamente las vamos entendiendo mejor. Ahora vamos a señalar algunas características sobresalientes de las primeras iglesias gentiles que constituyó Pablo. Amén. Creo que al llegar al capítulo 15 ya señalamos las características más importantes que tenía ya esa iglesia, tanto de gentiles como la de los judíos, mi hermano, que era una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia que tenía una doctrina guiada por los apóstoles y ellos cumplían con esa doctrina. Era una iglesia que se reunía todos los días en casas y ahí al final de tener cánticos y salmos, de tener también compartir el mensaje del evangelio, también compartían todas las cosas en común y también tomaban la Santa Cena constantemente. Era una iglesia de alta moral, mi hermano, tal como tuvimos la oportunidad de compartirlo. Guardaban mucho, mi hermano, y eran muy rigurosos unos con otros, aplicaban la disciplina interna, amén, y también se ayudaban mucho en oración, ayuno y exhortación. Ahora vamos a ver lo que fue constituyendo Pablo. Y así tenemos, por ejemplo, en Hechos 13:12, la iglesia en Chipre. Amén. Y vemos que en Chipre es donde empieza Pablo a darle el mensaje al procónsul, amén, que estaba ahí en la ciudad de Chipre, como también se manifiesta el poder de Dios dejando ciego a Elimas, amén. Y entonces la presentación de Pablo en su mensaje es ante las autoridades y con la autoridad del cielo. Amén. Entonces, dice la palabra en Hechos 13:12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, maravillas y prodigios. Entonces, Pablo iba con el poder del evangelio. Amén. Después, en Antioquía de Pisidia, ahí constituyó la iglesia solamente con los gentiles. Amén, los gentiles que recibieron el mensaje, ya que los judíos se negaron a recibir ese mensaje, y entonces dice Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, le está hablando a los judíos, y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos nosotros a los gentiles. Amén. Y aquí estamos viendo que son los gentiles los beneficiados del rechazo de los judíos. Entonces, en Antioquía se constituye solo con gentiles, en la mayoría. Pero luego se van a Iconio, esto está en Hechos 14:1, y ahí sí muchos judíos aceptaron el evangelio y la conversión fue la iglesia que queda constituida, queda con judíos y queda con gentiles. Amén. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Amén. Entonces en Iconio fue diferente en Antioquía de Pisidia y ahora la iglesia queda unida con judíos y con gentiles. Amén. En Derbe tuvo muchos discípulos. Aquí hay otra característica particular de la iglesia que va dejando Pablo, ¿verdad? No solamente están llevando la palabra, sino están cumpliendo la comisión que aparece en Mateo 28:18. En Hechos 14:20 dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Entonces, está Pablo discipulando, cumpliendo completamente como el Señor Jesús mandó. Amén. Una iglesia debe evangelizar y de hacer discípulos para que sean los que continúen, ¿verdad?, con la obra de la iglesia. En el primer viaje misionero que concluye Pablo y Bernabé, los fueron dejando ya con autoridades, constituían, por decir algo, la misión que ahora se llama, o el grupo, la célula, lo que ustedes gusten, amén, ya ha tomado muchos nombres actualmente, pero lo iban dejando con autoridades. ¿Para qué? Para que no quedaran dispersos, sino que quedara una unidad, quedara una responsabilidad. Eso lo señala Hechos 14, versículo 23, donde dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuda, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. O sea que ya hay ancianos. Aquí podríamos entender, la palabra anciano, que es sinónimo de la palabra presbítero y de la palabra obispo, en el inicio de la iglesia, estas tres palabras cumplían el mismo propósito, que era, mi hermano, los que estaban a cargo de las congregaciones locales, ¿verdad? Todavía eran pequeñas, pero ya quedaban con una persona que las dirigiera. ¿Para qué? Para que se siguieran reuniendo continuamente, siguieran practicando lo que les enseñaba Pablo, el partimiento del pan, ¿verdad? Pablo les daba una instrucción de cómo deberían de reunirse para efecto de seguir creciendo en la palabra. Es muy semejante a cómo nos reunimos ahora en las congregaciones. Según consta en libros históricos, ¿verdad? Dice, los cristianos cada que se reúnen, dice, primero hacen oraciones, comparten el mensaje de salvación, después tienen cánticos y se retiran compartiendo todos el pan, ¿verdad? Entonces, esta era la secuela muy parecida a la que tenemos actualmente, ¿verdad? Entra la oración, luego tenemos la alabanza, luego tenemos la prédica, los mensajes, las informaciones, tomar la Santa Cena. Amén. Entonces quedó establecida el sistema que nosotros todavía tenemos después de 2 años. Empezó el segundo viaje, pero ya en el primer viaje ya quedaron con ancianos las congregaciones que se convirtieron. Ahora en Listra, amén, empieza Pablo a formar su equipo. En Listra se incorporó Timoteo y se entregaron las ordenanzas del concilio de Jerusalén, o sea, lo que resultó del capítulo 15, ahora lo están entregando a las nuevas congregaciones que están constituyendo para que sepan que no solamente deben de observar lo siguiente, amén, no comer de sangre, no comer de ahogado, amén, no fornicar y no comer de los ídolos. Y también cargaron que cuidáramos de los pobres, o sea, las obras de misericordia, lo cual en la vida de cualquier congregación. Entonces, se integra en Listra, amén. Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades les daban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así las iglesias firmadas en la fe y aumentan el número cada día. Ahora, ¿qué es lo que aumentan, mi hermano? Ya no son, y agregaba el Señor cada día los que habían de ser salvos. Aquí ya son, mi hermano, congregaciones que van conformando ya
la iglesia con ancianos que las coordinen, que las dirijan. Amén. Un dato muy importante, que es con lo que empecé a compartir contigo, la dirección del Espíritu Santo. Hechos hace constar y señala que el Espíritu Santo tenía una función muy importante. Hechos 15 nos dice, y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, y escribieron las cosas que van repartiendo por todas las nuevas congregaciones. Pero Hechos dice, atravesando Frigia, provincia de Asia, les fue pedido por el Espíritu la palabra en Asia, ¿verdad? Versículos, mi hermano, que echan por muchas de sectas heréticas que tocan la puerta todos los días. Una fuerza no puede vivir, una fuerza tiene manifestación de personal del intelecto, propias de la capacidad de decidir y de ejercer voluntad. Entonces les fue prohibido al Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. Pero se le mostró a Pablo en una visión de noche que un varón estaba empleándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo, a través de una visión, le da la instrucción a Pablo que se mueva a Macedonia. Entonces, que esto era la práctica común de esas congregaciones oficiales que eran dirigidos por el Espíritu Santo. Las congregaciones que Pablo iba dejando, mi hermano, estaban llenos del Espíritu Santo, tenían el bautismo del Espíritu Santo y los estaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que se conservaron, por eso se multiplicaron tanto, amén, porque el mismo Espíritu Santo quedó a cargo de ellos y obviamente Él los guiaba. Los que se dejaban guiar, igual que ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí, los que se dejan guiar verán la gloria de Dios, los que se mueven por su entendimiento, pues caminarán con mucha dificultad y al final, mi hermano, será estéril su trabajo. En Filipos se constituyó con gentiles, amén, las mujeres y con las mujeres que lavaban en el río y con los varones que estaban en la cárcel, amén. Esto nos lo dice Hechos 16:13, dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea que aceptó al Señor, su corazón se abrió, aceptó al Señor, Pablo la bautiza a ella y a su familia, les dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y ahí en la casa de Lidia se estableció la primera congregación en la ciudad de Filipos, la cual a partir de ese momento, mi hermano, se haría cargo de que Pablo recibiera constantemente ayuda para su obra misionera. Filipos fue la única congregación que fue fiel en apoyar a Pablo en la obra misionera. Amén. En Hechos 16:28, que es ahí mismo de Filipos, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Aquí ya, en el segundo viaje misionero, ya no participa Bernabé. Bernabé se aparta y se va a Chipre y Silas se suma a la obra de Pablo y es su compañero a partir
segundo viaje. Amén. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está la promesa, mi hermano, que cumplió a Noé el Señor en el diluvio, y ahora ya es una porción que usted y yo debemos de creer, que si nosotros creemos en Jesús, la luz llegará a toda nuestra casa. Amén. Entonces ya estamos viendo con qué se conformó la iglesia de Filipos, con las mujeres primero y luego con los varones de la cárcel. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, en Filipenses 1:1 dice así: y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Amén. Gracia y paz a vosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Qué estamos leyendo ahorita? Que en el segundo viaje misionero de Pablo, él ya va dejando una estructura más sólida, más formal, para que se amplíe la difusión del Evangelio. Y ahora ya está hablando de obispos y de diáconos. Los obispos, ¿qué pasó con los ancianos? Bueno, a partir de esta porción se considera que el anciano se encargaba de la dirección, de la guianza, que era el que ejercía prácticamente la función de maestro, ¿verdad? Era el que tenía a cargo la doctrina, era el que enseñaba, ¿verdad? Para que los obispos se encargaran ahora de dirigir, prácticamente está corriendo a la función de pastor. Amén. La cual se señalaría mucho después, cuando Pablo le escribe a los que están en Efesio. Bien, ahora en este momento está dejando obispos, o sea, responsables que dirijan la congregación. Los ancianos se dedicarán ahora al cuidado de que no se pierda la doctrina, que esté en orden, y ya diáconos. ¿Qué quiere decir? Han crecido las congregaciones. Los diáconos son como los primeros 7 que nombraron los apóstoles cuando crecieron las iglesias. Los diáconos aparecen, mi hermano, cuando una iglesia crece. Cuando una iglesia es pequeña, el pastor ejerce la función, y algunos de los hermanos a quien el Señor Todopoderoso les ha dado la gracia de enseñar, amén, hacen la función que hacían en ese tiempo los ancianos. Amén. Bien. En esa carta de Filipenses, Pablo dejará la siguiente constancia, que es el modelo, como él dice: yo imito a Cristo, vosotros imitadme a mí. Amén. Como él imita a Cristo, pues él está diciendo: pero yo soy una referencia, ¿verdad?, de que todos vamos a llegar a Cristo. Y en Filipenses 1:21 él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Una palabra que repetimos mucho, pero que cumplimos poco. Amén. Y en esa carta a los Filipenses, Pablo hace verdaderamente revelaciones hermosísimas que hasta ahora se dan como una guía. Filipenses 3:7: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. O sea, yo dejé todo por el amor de Cristo. Amén. En el 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás. Mi pasado ya no existe, está en el fondo de la mar. Yo me extiendo hacia adelante. Yo prosigo para llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Filipenses 3:20 nos enseñará, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Es una revelación muy hermosa, mi hermano, amén, donde les está hablando de la transformación de nuestro cuerpo en cuerpo de gloria. Amén. Bien,
en la porción también del libro de los Filipenses, estamos hablando de él cuando él llegó a Filipos, mi hermano, y él enseña, por ejemplo, las ofrendas. En ese libro habla de ofrendas. Dice Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Amén. Entonces, Epafrodito era prácticamente el que recababa las ofrendas que le daban para que Pablo pudiera continuar su vida de misionero. Amén. En Filipenses 4:10 toca otra vez ese tema, mi hermano. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así a estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. De esta manera, mi hermano, a los que les da un reconocimiento muy especial es al pueblo de Filipos por su fidelidad para sostener la obra misionera de Pablo. Amén. Cuando llega a Tesalónica, a esta otra iglesia, mi hermano, en la región de Tesalónica, ahí la constituyó con judíos, con gentiles, y empiezan a convertirse gente de la nobleza, gente ya de altos recursos económicos. Amén. Y dice Hechos 17:1, dice, pasado por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Algunos de ellos creyeron, judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos se convirtió un gran número, griegos, y mujeres nobles, no pocas. Amén. Entonces es la primera porción donde señala que ya gente que se dedicaba, que eran obviamente, de origen romano, ya empezaban muchas mujeres, esposas de centuriones, esposas de cónsules, esposas de ministros de la corte, empezaban, mi hermano, a oír del Evangelio. Amén. En una de las cartas a Tesalonicense, Pablo dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí aparece Silvano, ya también como parte del equipo de Pablo. Pablo ya no está solo con Silas, ahora está Pablo, está Silvano y está Timoteo. Amén. Va creciendo los colaboradores de Pablo, puesto que también van creciendo las regiones y los lugares donde él va dejando congregaciones ya constituidas. Amén. Y revela cómo llegó a Tesalónica. Él dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, va dejando, llama mucho la atención. La carta a los tesalonicenses, mi hermano, se considera la primer carta que Pablo escribe. Amén. Y lo curioso de esta carta a los tesalonicenses es que habla claramente, la primera carta y la segunda carta, de la venida del Señor. Amén. Habla del arrebatamiento, es la única porción, mi hermano, que habla del arrebatamiento. Y es la primera carta que escribe Pablo, mi hermano. ¿Qué cosas no les habrá revelado a los tesalonicenses y después a los otros? Amén. Cuando él estaba en forma personal, amén, ¿qué cosas no le revelaría Pablo?
En 1 Tesalonicenses 5:1 dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina. Está hablando de lo que después el apóstol Juan, con toda claridad, asentaría en el libro de Apocalipsis. Amén. También el segundo libro de Tesalonicenses habla del hombre de pecado. Amén. Del anticristo, de la bestia. Amén. Y ya él, en esas cartas que son las primeras que escribe, les está diciendo cómo va a ser, cuándo va a ser, cómo va a ser la venida del Señor. Amén. Y de esta manera, pues, mi hermano, esto era conocido de la iglesia primitiva. Y ahora resulta que la iglesia en la cual estamos, los tiempos de ahora, no quiere hablar del arrebatamiento. Cuando en la primera carta que escribe Pablo lo deja asentado, le explica claramente a los tesalonicenses, y obviamente les ha de haber explicado a los demás también, y ahora no queremos hablar, mi hermano, de lo que era un tema conocido para la iglesia primitiva, ahora para nosotros es desconocido, y no queremos hablar de ello. Estamos fuera en muchas cosas del contenido de la Biblia, mi hermano. Porque aquí, ¿o acaso ya fuimos arrebatados? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ya no hablemos de arrebatamiento si ya fuimos arrebatados. O si ya la iglesia se fue y nos quedamos nosotros, mi hermano, a la tribulación. Bueno, pero no ha sucedido así, no ha sido cierto. Aún lo que estableció y señaló y enseñó Pablo en su primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses aún no ha sucedido. Amén. Así que el no hablar de lo que la Biblia dice, pues va a tomar desprevenido a muchos, ¿verdad? Cuando se queden y entonces lamenten no haber escuchado la palabra del Espíritu. Después llegaron a Berea. Amén. Ahí en Berea constituyó la congregación con judíos, con gentiles, dice, y con mujeres griegas de distinción. Amén. Y vas a notar una cosa muy particular, mi hermano, que tanto allá donde decía, y mujeres, y no pocas mujeres nobles, o sea, gente de alcurnia, de apellido, de recursos económicos, y aquí otra vez vuelve a hablar, y mujeres griegas de distinción, o sea, gente reconocida, ya sea porque tenían dinero, tenían negocios, el nombre de su familia, etcétera, pero en ambas partes son mujeres de distinción y mujeres, o sea, la forma como entró el Evangelio a las casas de los pudientes, a las casas de la gente de la nobleza, a las casas de las gentes de autoridad romana, fue a través de las mujeres. Amén. Después que veamos un poquito adelante, cuando sean las persecuciones romanas, vas a ver cómo la esposa de un emperador se convierte y su hija también, y las manda también a matar, obviamente. Pero vamos a ver hasta dónde llegó ya el Evangelio a través de las mujeres. Cuando llegan a Atenas, porque estamos en el capítulo 17, vamos a terminar todo Hechos de los Apóstoles, dice, se convirtieron pocos gentiles. En Atenas la conversión fue muy poca, porque en Atenas era la capital del pensamiento, de la estructura de pensamiento, de los intelectuales, de los entendidos, de los académicos, de los científicos, amén. Y entonces ellos creían que el evangelio de Pablo era palabrería, ¿verdad? Eran locuras, como él mismo escribiría, ¿verdad? El evangelio, la predicación del evangelio es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Amén. Llegó a Corinto y en Corinto lo constituyó la iglesia con judíos,
con gentiles y con sacerdotisas paganas, de aquellas que se dedicaban a los templos de los dioses a servir como sacerdotisas en esos lugares, y generalmente todas las sacerdotisas que estaban en los templos paganos hacían una función doble. Una, mi hermano, que era la de ofrecer incienso y sacrificio a los dioses, y la otra, tener relaciones sexuales con todos los que se reunían en ciertas fechas de celebración a los dioses, y éstas se convierten. Amén. Por eso es que voy a detenerme un poquito aquí, por eso es que Corinto es una iglesia difícil. Corinto era una iglesia totalmente mundana. ¿Por qué? Porque el ambiente que había alrededor de Corinto era terriblemente pagano y pervertido. Le cuesta después Pablo enviar una de las dos cartas más largas, la primera de Corinto y segunda de Corinto, en donde explica muchas cosas que tenían que dejar de ser. Y por eso le dice a la iglesia de Corinto: ustedes vosotros todavía sois carnales. Ustedes solamente pueden tomar leche, no quieren tomar carne, o sea, no quieren dejar sus costumbres, no quieren dejar su vana forma de vivir. Ustedes quieren ustedes quieren ser iglesia y también quieren contemporizar con el mundo. Amén. Y la razón es por esta, mi hermano. Las sacerdotisas paganas era gente que tenía un estatus, o sea, una presencia muy especial en los templos. Por eso cuando llegan a las congregaciones cristianas quieren tener la palabra, quieren dirigir, son las que dicen que tienen profecía. Amén. Y Pablo tiene que dar muchas instrucciones, ¿verdad? Desde someterse a su autoridad, manifestarlo a través del velo, hacer uso correcto de la palabra cuando corresponda. Si hay alguna duda, le pregunten a su esposo, que es el responsable de dar el conocimiento y la palabra en las familias. Así fue antes y así es ahora también. Amén. De esta manera, mi hermano, en Corinto aparece otro personaje que ya se va agregando al equipo de Pablo. En 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya apareció otro hermano, ya está Timoteo, ya está Silvano, ya está Sóstenes. Amén. Por lo menos ya señalados en las cartas. Habrá otros más, como Epafrodito, que también ya se mencionó, ¿verdad? Y se irán sumando gentes que están dentro del equipo de trabajo de Pablo. Amén. Pablo va creciendo su misión, va creciendo el número de gentes que están con él, ¿verdad? Y en todas partes que va dejando iglesias bien constituidas. ¿Cómo lo podemos saber esto, mi hermano? No era nomás de que iba de visita, de que iba a una campaña de evangelización a la colonia fulana de tal y se desaparecía Pablo. No, mi hermano, Pablo hacía la gran comisión, la que ahora se ha dejado de hacer, la que se ha repartido en pedazos, así como se ha repartido en pedazos el evangelio de la liberación, el evangelio para recibir a Cristo, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la prosperidad, el evangelio, mi hermano, o sea, no, el evangelio es uno solo. No se puede partir en pedazos y especializarnos, ¿verdad? Ahora estamos como los médicos. Es médico general, médico especialista en gastroenterología, pero particularmente en el hígado, ¿verdad? Ahora así estamos ahora, somos gente que se está especializando en un área y en las otras no las toca. No, mi hermano, eso nunca ha existido y eso no es iglesia. El evangelio de Dios es uno solo y el Espíritu también. Así que el Espíritu tanto como sana, también libera y también prospera. Amén. Entonces todo va en un solo paquete. Y esto lo enseña Pablo en 1 Corintios 1:4, cuando dice:
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, de tal manera que no les falta ningún don. Amén. Solo están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces ahí en esta porción nos da cuenta de cómo dejaba habilitadas las congregaciones donde pasaba Pablo, pero se quedaba, les enseñaba, los discipulaba, les hacía que recibieran el don del Espíritu Santo y entonces ya quedaban guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Y aquí lo está señalando en la carta de 1 Corintios 1:4. Bueno, si eso fue hace 2000 años, mi hermano, ¿por qué no es ahora? Estamos estudiando la historia de la iglesia para que veamos qué es lo que nos falta comparada con esa iglesia de hace 2000 años. ¿No se supone que ahora debería estar la iglesia en un nivel mayor después de 2000 años de experimentar, de estar el Espíritu Santo con nosotros, de conocer los aciertos y los desaciertos que hicieron otros para que nosotros no lo cometamos? Amén. Bueno, el problema cierto es lo siguiente, de que la mayoría no lee la Biblia. Y mientras no se lea la Biblia, no se puede crecer en el Evangelio. Estaremos expuestos a que cualquiera nos confunda. Segundo, no quiere vivir actualmente la iglesia lo que lee en la Biblia, o sea, no es hacedora de la palabra. Amén. Tercero, no buscan a Cristo, sino que están buscando solamente su necesidad. Solo buscan lo suyo propio, como dijo Pablo. Amén. Y luego, 4, no se quieren apartar del mundo. Amén. Quieren seguir viviendo en los placeres, deseos de la carne. Y eso es vivir muerto en delitos y pecados. Esta iglesia de la que estamos hablando, mi hermano, apartaban totalmente de lo que habían practicado. Decidían, mi hermano, arrepentirse y convertirse de una fe que era vacía, de una fe muerta, a una fe viva, y la vivían. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es vida. Amén. De esta manera está Pablo en Corintios. En Corintios toca totalmente, mi hermano, todos los temas. Así como el libro de Romanos será un libro de la revelación de la historia del hombre desde que fue formada y la forma como lo rescata nuestro Padre eterno, de la misma manera en Corintios toca todos los temas que serían necesarios tocar para que cualquier gentil pudiera dejar la vida que tenía. Después escribirá la carta a los Hebreos, en la cual, mi hermano, nos enseña a cómo tocar los puntos del Antiguo Testamento. Habla desde la creación del hombre, habla de los ángeles, habla del día del reposo y luego habla del sacerdocio de Jesucristo. De tal manera que si usted lee Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y Hebreos, y usted tiene una doctrina muy sana, muy perfecta, claro, tomando como base Mateo 5, 6 y 7. Mire usted, mi hermano que me está escuchando, si usted quiere crecer, si usted quiere de verdaderamente practicar el Evangelio del Señor Jesús, entonces lea Mateo 5, 6 y 7. Lea usted el libro de los Romanos. Lea usted 1 y 2 de Corintios y el libro de los Hebreos, y usted va a tener una sólida doctrina sobre todas las cosas que se pueden atender en la congregación y en su vida particular. Amén. Bien, mis hermanos, terminamos en esta porción. Bendecimos el nombre de todos ustedes y continuaremos el día de mañana, que tenemos más tiempo, tocando otros puntos a partir del capítulo 18 y terminaremos mañana Hechos de los Apóstoles. Bien, que el Señor los guarde, los bendecimos abundantemente
y que el Señor de la gracia esté siempre con ustedes y su espíritu también. Amén. Amén.